La reforma constitucional en España, más que una condición de posibilidad, es una condición de necesidad. Hay un cambio civilizatorio, hay un mundo que se está marchando, pero que todavía no se ha marchado, y un mundo que está llegando y todavía no ha llegado. Y nos reclama una serie de exigencias que nadie puede exigírnoslas si no las interiorizamos. El cambio climático y la crisis medioambiental nos obliga a cambios en nuestra manera cotidiana de vivir, y eso o lo interiorizamos o nadie nos lo puede obligar, a no ser que entremos en algún tipo de forma de fascismo ecológico. La idea de una renta básica, es decir, que todo el mundo tenga un mínimo vital, al margen de que trabaje o no trabaje, o pueda trabajar o no pueda trabajar. Eso cambia otra manera de concebir las cosas. Las migraciones, la existencia de países como China, como Brasil, como India. Todos esos elementos nos obligan a repensar nuestras sociedades. Estamos viviendo con modelos políticos de hace 70 años. Hay que repensarlos. Por tanto, la condición de la reforma constitucional es tan necesaria que lo que hay que hacer es buscar las condiciones para que sea posible. Y para eso hay que emplazar a la ciudadanía a una corresponsabilidad. No se trata, como hemos dicho en todas las campañas electorales, que la gente vote a Podemos para que reciban aquello que ya no les da ni el PSOE ni el PP. No. Se trata de que voten a Podemos si están dispuestos a poner en marcha un proceso de participación que permita lograr esas transformaciones. Estamos en el siglo XXI. Tenemos que inventar paradigmas nuevos. No podemos seguir mirando hacia el pasado. Hemos identificado una serie de agotamientos de la Constitución del 78 que nos llevan a hablar de una crisis del régimen del 78. El modelo territorial está agotado. Tenemos que inventarnos una forma de integración territorial donde España, como un país plurinacional, como una nación de naciones, encuentre un encaje, para que no nos rompamos. Tenemos la voluntad de que España permanezca unida, y la única garantía es que los territorios que tienen una identidad dual, es decir, que se sienten catalanes, vascos, gallegos, incluso andaluces, pero también españoles, puedan conjugar esa doble nacionalidad. Tenemos que lograr que los derechos sociales sean una realidad. España se incorpora al Estado social muy tarde, porque mientras que en Europa se está desarrollando después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros tenemos una dictadura militar que dura 40 años, justo la etapa de desarrollo del Estado social, democrático y de derecho en Europa coincide con nuestra dictadura militar. Eso hay que reinventarlo. España entró muy tarde al Estado social y ha salido muy pronto. Hay que anclar constitucionalmente los derechos sociales. Tenemos que incorporar una defensa medioambiental. Tenemos que incorporar nuestra relación con Europa. Tenemos que incorporar garantías básicas de supervivencia y de dignidad a cualquier ser humano que viva en nuestro país. Y eso tiene que ser una garantía recogida constitucionalmente. Igual que en Bolivia, la lucha por el agua ha hecho del agua un derecho fundamental, tenemos que lograr que esos elementos que en nuestra cosmovisión europea y española forman base de la construcción de la dignidad puedan, de esa misma manera, estar anclados y ser exigibles y ser derechos fundamentales que tengan una lógica que sirva como tal. Tenemos que incorporar la idea de una renta básica. Es igualmente muy relevante que incorporemos en nuestra discusión el papel de los migrantes. Es muy importante entender que el mundo se está haciendo global y eso implica una serie de realidades diferentes. Debiéramos incorporar seguramente en nuestra Constitución igualmente una serie de garantías de respeto medioambiental. O sea, son elementos que diferencian la evolución social
de Europa y del mundo en el siglo XXI respecto del siglo XX. En cambio, seguimos teniendo las inercias de un constitucionalismo viejo. Ahora mismo hemos entrado en una crisis de régimen, es decir, que la articulación institucional, intelectual y social nacida del régimen del 78, anclada en la Constitución del 78, ya no funciona. Es muy evidente en el caso territorial. Es decir, Cataluña está exigiendo un nuevo espacio de integración. ¿Qué ocurre? Que esta demanda de transformación que viene de abajo arriba, que se expresa en el 15M, o que se expresa en el caso de Cataluña en el derecho a decidir, pretende ser usurpada por arriba. Es decir, que haya, como en el 78, unos padres de la Constitución, que curioso, ninguna madre, que sean los que escriban un nuevo texto constitucional cupular, que sustituya a esa voluntad popular de transformación. Ahí hay una pugna. Podemos reclamar que haya un gran debate social, que haya una gran conversación que se traduzca en cambios constitucionales, mientras que el PSOE, Ciudadanos y también una parte importante del PP pretenden hacer cambios cosméticos que lo que busquen sobre todo es tranquilizar las demandas ciudadanas vinculadas al 15M y al derecho a decidir, y que también, y esto es muy relevante, den la sensación de que hay una nueva etapa democrática vinculada al reinado de Felipe VI. Son construcciones basadas en el relato, pero no en cambios profundos, y por tanto son mentira. Los movimientos sociales son la expresión de la incapacidad de los partidos políticos de dar respuesta a necesidades ciudadanas. Y en ese sentido, los partidos políticos deben escuchar esas demandas que emanan de unas organizaciones que tienen mayor libertad, que tienen menos ataduras, que son menos rehenes de estructuras fijas, que tienen menos que perder en sus demandas. Y por tanto, en ese sentido, los movimientos sociales tienen que identificar la necesidad de estas transformaciones. No es evidente que la gente identifique que lo que puede conseguir niveles mayores de bienestar y de dignidad pasa por un proceso constitucional. Eso no es evidente. Pero en cambio el 15M en la calle identificó la necesidad de reformas constitucionales como pase a una sociedad más densa democráticamente. Yo creo que tenemos que recuperar esa discusión que nació desde las bases. Y en ese sentido yo creo que el movimiento social tiene que buscar en qué medida su demanda, sea de vivienda, sea ecológica, sea de renta básica, sea de trato digno a los inmigrantes, tenga un anclaje constitucional. No sirve de nada demandas que buscan solventar puntualmente los problemas cuando podemos encontrar un anclaje que convierta en sentido común esas cosas que los movimientos sociales entienden como base de la dignidad de una democracia que merezca ese nombre. Conclusión, los movimientos sociales tienen que entender que es muy hermoso parar un desahucio en la calle, tienen que entender que es muy heroico enfrentarse a la policía o a los agentes judiciales para parar el desahucio de una familia que no tiene una alternativa habitacional, pero es mucho más efectivo tener una política pública que impide que se desahucie a una persona porque no puede pagar su renta, no puede pagar su hipoteca porque se ha quedado sin trabajo. En ese sentido, es muy relevante que los movimientos sociales entiendan que hay que conquistar el poder y que para conquistar el poder es muy importante cambiar la superestructura jurídica y el acuerdo básico, el contrato social esencial se llama la Constitución. México tiene un problema. Yo hace 20 años cuando venía a México venía al pasado. Y ahora cuando vengo a México tengo la sensación de que vengo al futuro. ¿Por qué? Porque la represión de la disidencia, que es algo propio de América Latina, es lo que llama Boaventura de Sousa Santos la línea abismal. En el mundo occidental los conflictos se resuelven con el diálogo. Detrás de la línea abismal los conflictos se resuelven con la violencia. Y eso está llegando a Europa. En España la ley Mordaza es un paso en esa política de represión que sufren los movimientos sociales aquí, en México. Es verdad que la protesta en Europa, la protesta en España se paga con multas, con cárcel, con difamación
en los medios de comunicación, pero aquí te matan. Y por tanto, aquí es cierto lo que explica Boaventura de Sousa Santos de que hay un fascismo social. Estructuras formalmente democráticas, pero socialmente fascistas, que no necesitan venir con correajes ni con las camisas pardas de los años 30, pero que aunque vengan vestidos con trajes de Armani y tomen desayunos continental en el Four Seasons o en el Sheraton, expulsan a una parte importante de la ciudadanía a la que condenan a la pobreza y que cuando contestan son ejecutados. El hecho de que la protesta en México, pensemos en los 43 de Ayotzinapa, pensemos en Peñablanca, pensemos en los maestros, en los estudiantes del 132 reprimidos, hay que ser muy héroe en México para protestar y por tanto yo creo que haría falta una intervención de la comunidad internacional para hacer ver que aquí no hay una democracia y que América Latina en primera instancia debiera intervenir para hacer ver que aquí, no en Venezuela, no en Bolivia, no en Ecuador, como pretenden decir los medios, aquí es donde ser sindicalista, ser un estudiante crítico, ser una mujer que reclama derechos de dignidad, se paga con la vida. He buscado un ayudante, me ayude. Los medios de comunicación son empresas de medios de comunicación. Aquí en México, cuando matan a un periodista, están cercenando de una manera evidente la posibilidad de una comunicación objetiva que permita, por ejemplo, el cambio de gobierno. En España es más sutil, pero lo que aquí se hace con la pólvora y el plomo, allí se hace con el silencio. Los medios de comunicación en España son empresas al servicio de conglomerados. El 100% de los medios escritos editan con pérdidas. Todos los medios de comunicación reciben presiones políticas. Y al final nos encontramos con que la política que se hace en los medios de comunicación ha trasladado las presiones que antaño recibían los gobiernos a los propios medios de comunicación. Medios de referencia como los del grupo Prisa hoy están en manos de entramados financieros que defienden los intereses de los grupos que sostienen su tasa de beneficio. Y por tanto la información que brinda los medios de comunicación no son informaciones objetivas, sino que lo que hacen es buscar construir una opinión pública que en términos electorales o en términos de descalificación de las alternativas funcionen de una manera firme. El ejemplo más claro lo tenemos en que las encuestas hoy en día están financiadas por medios de comunicación y las encuestas no son objetivas. Las encuestas responden a la voluntad de quien las paga. Son medios de intentar construir formas de influencia y no es gratuito que sean los medios de comunicación los que pagan las encuestas. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo? El sistema capitalista, nos enseñó Marx, funciona con contradicciones. De hecho, genera sus propios sepultureros, ¿no? Y por tanto el sistema capitalista genera al proletario, es decir, a los trabajadores, que son los que exigen recibir el fruto de su trabajo y que hace que la tasa de ganancia quiebre y genera una parte importante del problema que hay ahora mismo en el mundo, donde la economía financiera es un intento de recuperar la tasa de ganancia y el endeudamiento de la ciudadanía es una manera indirecta de mantener la tasa de consumo. Creo que los medios de comunicación, como empresas de medios de comunicación, tienen una doble tensión. Tienen la tensión política de justificar el statu quo, pero también tienen que hacer negocio. Y en el caso de España, Podemos sube la cuota de audiencia. Y por tanto, por un lado, si no nos invitan, pierden audiencia. Y los medios que nos invitan se comen la audiencia de los demás. Y por otro lado hay tensiones. Y ahí es donde se mueven los medios de comunicación. Nos invitan a hacer declaraciones en los magazines, pero en los telediarios nos insultan. Nos invitan a hacer declaraciones, pero en las tertulias nos intentan masacrar. Y ahí en esa tensión es donde está el juego.
Es verdad que los medios de comunicación nos dieron la posibilidad de visibilizarnos, porque también es verdad que los medios de comunicación están compitiendo con Internet. Y ahí, gente que tenía que rendir cuentas, dijo, me traigo a la gente de Podemos, subo la cuota de audiencia y presento una buena cuenta de resultados a mis jefes. Esa tensión está ahí. En momentos de crisis fuerte del régimen, como la que vivimos ahora, desaparece cualquier tipo de amabilidad. Y ahora que están jugándose de una manera clara construir un gobierno continuista o un gobierno de cambio, hemos visto como los medios de comunicación han sido brutales en disparar contra Podemos, inventando disensiones, acusando de financiación ilegal, reinventando cotidianamente querellas archivadas por los jueces, pero que generan un ruido que hace que una parte de la ciudadanía entienda que la alternativa es peor que lo que existe. Es muy complicado porque estamos alfabetizados visualmente en un tipo de productos. Tú te acostumbras a ver un tipo de cine y si de repente no hay efectos especiales crees que la película es aburrida. Te acostumbras a un tipo de persecución con mucho ritmo de la intimidad de alguien y si de repente no pasan muchas cosas en un plazo breve de tiempo, crees que esa película ha perdido el ritmo. Y por tanto nos hemos alfabetizado en un tipo de productos basura, que no se corresponden con la realidad del ser humano. Es como un encadenamiento de estímulos muy fuertes, como si alguien estuviera esnifando cocaína constantemente o alguien estuviera teniendo orgasmos permanentemente, ¿no? Es agotador. En sociedades saturadas audiovisualmente tienen que lograr que la gente se encadene de una manera adictiva, hipnótica, a los medios de comunicación. No es extraño que el fútbol, que es como un combate a muerte constante, tenga esa defensa, tenga esa audiencia. Para intentar quebrar eso, me temo que en una primera fase hay que imitar los rasgos del adversario. Vargas Llosa no es el modelo es García Márquez. Vargas Llosa es una persona que puede escribir novelas maravillosas, pero en su construcción política reafirma lo más reaccionario y para ello utiliza los medios de comunicación oficiales. ¿Qué es lo que nos planteaba para contrarrestar esta influencia García Márquez? Introducir guiones diferentes y criterios diferentes en las telenovelas. Por ahí va una línea diferente. Yo creo que no se trata de que tú pretendas hacer un programa explicando la ley del valor de Marx, porque no va a haber nadie que lo vea. Tienes que asumir los ritmos que la gente interpreta como los propios de los medios de comunicación. Y en ese sentido tienes que intentar, en los productos que la gente consume, inyectar ideas alternativas. A mí me gustaría que alguien de Podemos luchara contra Batman, o que Spiderman tuviera una contradicción porque su novia fuera de Podemos. Las bolas de cristal están desajustadas. Estamos viviendo un escenario que me recuerda a la película, lo he dicho muchas veces, de Robert Aldrich, 12 en el patíbulo. Hay soldados condenados a muerte en la Segunda Guerra Mundial que reciben un indulto a cambio de una misión suicida. Están desesperados y la ponen en marcha, sabiendo que es bastante probable que mueran. Ya ha muerto Artur Mas. Mariano Rajoy está amenazado de muerte. Y su propio partido, adiós, su propio partido está intentando presionarle, por lo menos una parte, para que dimita y permita una gran coalición. Pedro Sánchez encuentra sus mayores enemistades dentro de su propio partido. El sistema tiene un plan. Es un gobierno del PSOE con Ciudadanos. ¿Por qué ese es el plan del sistema? Porque necesitamos justificar el reinado de Felipe VI. Y la justificación de un rey no puede venir de la derecha, tiene que venir de la supuesta izquierda. Por tanto, quien puede
darle una carta de legitimidad al nuevo rey es el Partido Socialista. Por eso necesita el sistema que en el gobierno de coalición esté el Partido Socialista, pero necesitan al tiempo que el Partido Popular esté en la oposición. ¿Por qué? Porque si no, si forma parte de una gran coalición, la oposición la representa Podemos. Y cuando este gobierno de gran coalición fracase, la alternativa lógica sería Podemos. Y ellos quieren impedirlo, manteniendo ese doble juego de PSOE y PP como un juego constante de intermediación. ¿Qué ocurre? Que este marco no funciona porque hay actores que tienen vida propia. Rajoy no quiere cargar con las culpas de la corrupción. Rajoy no quiere ser el chivo expiatorio que le sirve al Partido Popular para expiar sus culpas. De la misma manera que Pedro Sánchez quiere gobernar, porque si no gobierna, en el Congreso de primavera el Partido Socialista lo expulsa. Por tanto, tenemos lo que busca el statu quo y actores muy importantes, que son sobre todo Pedro Sánchez y Rajoy, que están defendiéndose como gato panza arriba. Lo que vaya a ocurrir no es predecible. Yo creo que Podemos ha hecho una apuesta clara. Si quiere el PSOE un gobierno de cambio, eso implica por incorporaciones en el Parlamento, en el gobierno, de ministros en consonancia con el porcentaje de votos que es prácticamente idéntico al del Partido Socialista, nos separan 300.000 votos. Y un acuerdo claro de políticas de cambio. Eso es incompatible con un acuerdo con Ciudadanos. Está la pelota en el tejado del Partido Socialista. El Partido Socialista, me consta, porque es lo que quiere Felipe González, Susana Díaz y los varones, es un gobierno del PSOE con Ciudadanos, pero que le eche la culpa de la imposibilidad de un gobierno de izquierdas a Podemos. Y estamos en este interín. La respuesta natural del capitalismo en crisis es el fascismo. Lo vimos en los años 30 y lo vemos ahora. Las clases medias proletarizadas buscan un chivo expiatorio y una justificación de su fracaso. Y nunca están en contra del sistema, están en contra de los excesos del sistema. En ese sentido, la respuesta más evidente es Donald Trump, es Marine Le Pen, es Orbán, es Esperanza Aguirre. En España hubo una excepción a este modelo, que es el 15M, que construyó un relato alternativo, donde la culpa no era de los inmigrantes, de los sindicatos, de los partidos de izquierda o del Estado social, sino que la culpa era de los banqueros que nos convertían en mercancías y de políticos corruptos que a través de las puertas giratorias impedían la representación popular. Tenemos una discusión en Europa, donde no tenemos que ser muy optimistas. En estos meses estamos dilucidando de qué lado del fiel de la balanza cae el peso. Podemos ser optimistas, porque ahí está Grecia, está Corbyn en Inglaterra, estamos Podemos, pero también es verdad que está Cinque Stelle, que es una cosa ambigua, está Marine Le Pen, está el crecimiento de formaciones de extrema derecha como Alianza por Alemania. No hay razones para el optimismo, pero tenemos la obligación de recordar el terrible precio que pagó Europa en los años 30 por no escuchar el riesgo del fascismo. Y yo creo que tenemos que ser muy claros al respecto. Europa se está jugando su futuro y ahí no hay que ser amable con los análisis, hay que ser muy realista con los análisis. Yo creo que en el siglo XXI el reformismo se convierte en cómplice del sistema. Revolución ha justificado, en nombre del enemigo, el mantenimiento del sistema. Yo creo que tenemos que prestar mucha atención a la rebeldía. Y rebeldía lo que plantea no es un contrapoder, no plantea tampoco la sumisión, sino que plantea desbordar el sistema. Yo creo que ahí hay esperanzas. Yo creo que en la lucha contra el bloque del Este, la Guerra Fría, se desarrolló una petición de libertad, una reclamación del Estado de Derecho.
y una fortaleza del Estado democrático que todavía no ha desaparecido. Hay una voluntad de que desaparezca. Hay un intento de cambiar el contrato social. Y ahí está en esa pelea. Por eso surge Podemos, porque es justo en este momento donde estamos dilucidando, peleando. Si perdemos el contrato social y nos latinoamericanizamos como en los años 80, o realmente hacemos valer una nueva manera de entender la política con las nuevas exigencias del siglo XXI, medioambientales, migratorias, laborales, de género, etcétera. Yo creo que todo el mundo en Podemos entiende que primamos la locomotora y sacrificamos vagones. Era un año electoral, las elecciones andaluzas adelantadas, antes las europeas, luego las autonómicas y municipales, luego las catalanas y finalmente las elecciones generales. Muchas elecciones que obligaban a tener la maquinaria electoral muy engrasada. Pero eso implicó sacrificar el debate, sacrificar la deliberación, sacrificar elementos más participativos, que tienen unos plazos distintos de los plazos electorales. Yo creo que hemos conseguido un logro espectacular, que es colocar a 65 diputadas y diputadas en el Parlamento español. Pero ahora hay que prestarle atención al gran olvidado, que es el método participativo, que son los círculos, que es ese otro vector que construimos junto al vector de la representación, que era el vector de la participación, el vector 15M. Y para eso hay que reconstruir seguramente lo que planteamos en Vistalegre. Seguramente tenemos la obligación de reinventarnos una manera de funcionar que clarifique cuál es la relación entre los círculos y los consejos ciudadanos, entre los consejos ciudadanos y el Consejo Estatal, entre los círculos y los cargos públicos en ayuntamientos, en comunidades autónomas o en el Parlamento español. Todo eso está por inventar. Yo creo que tenemos que dedicarle tanta energía como la que hemos dedicado a la toma del Parlamento. Sí, seguro, porque cuando nosotros construimos Podemos inicialmente, uno de los elementos claros es nuestra absoluta certeza del agotamiento de la fórmula partido político. Somos conscientes de que los partidos son realidades del siglo XIX, que tienen su máximo desarrollo en el siglo XX, pero que están agotados sin más. Y por tanto la única posibilidad de reconstruir la democracia es reinventando la fórmula partido político, haciéndolo más líquido, intentando diferenciar entre el partido gobierno, el partido parlamento, el partido partido, el partido ciudadanía, la ciudadanía que acompaña al partido pero que no es partido. Todo eso está por inventar y no tenemos modelos. Hace falta mucha experimentación. Es verdad que no es sencillo, porque al estar confrontando el poder, el experimentalismo lleva errores, y los errores son magnificados por la prensa, que pertenece a los adversarios del cambio y a los partidos políticos tradicionales. La única manera de errar menos es con mayor deliberación, con una mayor apelación a la corresponsabilidad. Nosotros no somos el 15M, asumimos la lucha institucional, asumimos hacer la pelea de las instituciones. La gente de los movimientos tiene que tener en la cabeza que es maravilloso parar un desahucio, pero que es espectacular tener una ley que prohíbe que desahucien a alguien que no tiene alternativa habitacional. Y es verdad que estar en una calle peleándote con la policía, defendiendo los derechos de gente humilde, tiene mucha más épica que la discusión parlamentaria, pero la discusión parlamentaria consigue cambios estructurales. ¿Por qué no intentamos inyectar a la lucha parlamentaria ese relato épico? ¿Por qué no conseguimos, como hizo Pablo Iglesias en el debate de investidura, volver a hablar de política en el Parlamento y no solamente de matices administrativos o jurídicos? Tenemos que recuperar los parlamentos como lugares de la contienda política. Hubo que hacer barricadas, luchas, guerras para que hubiera parlamentos. Nadie te regaló el sufragio. En cambio, los parlamentos se han convertido en lugares fríos, alejados de la ciudadanía. Los movimientos sociales, los círculos, tienen que entenderse como herramientas de la transformación también jurídica
Y el partido político y las instituciones no tienen que olvidar que sin la calle va a ser imposible transformar nada. Los círculos han cometido un error y es pensar que desde el centro, desde la ejecutiva, te podían brindar las soluciones definitivas y así no funcionan las cosas. Erich Fried, un poeta, contaba en uno de sus poemas que regresaban 5.000 soldados derrotados al campo de concentración y los oficiales que ya estaban presos le preguntaron: ¿pero cómo es posible que os derrotaran a vosotros que erais miles y ellos eran solamente 6? Y contestaron: es que nos rodearon. Los círculos se han dejado rodear y a veces 2 personas, 3 personas tóxicas han expulsado a decenas de personas, a veces a centenares de personas de los círculos. Los círculos no tienen que tener la mandíbula de cristal. Tenemos que tener una lección aprendida de que cuando tú haces acción colectiva, no estás con tus amigos, estás sumando voluntades. En una comunidad de vecinos hay discrepancias y lo que no puede ser es que las discrepancias de repente tú las leas como un fin de tu esperanza utópica. Los círculos no pueden tener esa lectura ingenua de que no hay discrepancias, porque sí que las hay, y que no hay intereses, porque también los hay, y lecturas diferentes de cómo leer la realidad, que también las hay. No puede ser que tú vayas a los círculos, que son una herramienta necesaria de cambio político, como si estuvieras con tus amigos viendo una película. No es así. Igual que la gente madura y tiene que enfrentarse a las limitaciones de la vida, cuando hacemos política, es decir, cuando prestamos atención a los intereses colectivos, tenemos que entender que también hay limitaciones y que cuando tú haces política no es igual que cuando tienes una pareja, que tú no puedes pedir a los camaradas, a los compañeros y a las compañeras de política la misma convergencia y la misma identidad que tú le pides a la gente con la que compartes tu corazón. Estaría bueno que pudiéramos acercar maneras de discutir, de manera que la discusión interna no se convierta en un fraccionalismo, ni que al final ocurra que a quien más odia el Frente Judaico de Liberación es al Frente de Liberación Judaica, porque como es quien tienes más cerca, en esa pugna interna, tu odio lo desarrollas al cercano, no. Tú estás en política para adversar a otros grupos políticos, y eso forma parte de un aprendizaje. Hemos visto que en Estados Unidos, en las primarias, hay peleas a muerte, pero cuando terminan las primarias continúa la vida compartida, porque forman parte de la misma organización. Tenemos que aprender de ese tipo de comportamientos. Tenemos que expulsar la teología política de los partidos y entender que para conseguir determinados fines necesitas colaboración. Y no significa que tengas que después compartir tu corazón con esa gente. Tienes que compartir una parte de tu corazón, que no es pequeña. Y tienes que hacer valer esa parte de tu corazón que compartes. Y no puede ser que la discrepancia te obligue a considerarlo hereje o que te consideren a ti como hereje. Yo creo que esa es una lectura de la política errónea. Seguramente en el siglo XXI tenemos que repensar los partidos políticos de otra manera, rompiendo con esa lucha de familias interna. Pero eso también forma parte del ámbito experimental. Yo creo que cuando uno entiende que solo no puede mover una piedra y necesita a los demás, cuando tú necesitas a los demás y entiendes que necesitas a los demás, rebajas tus exigencias y eres más amable con las diferencias. Eso está todavía por aprender. Los partidos políticos son una realidad del siglo XX y estamos en el siglo XXI. Vayamos en esa dirección.